Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro segundo informe, segundo comentario académico con los aspectos más importantes de este martes 10 de enero en los principales mercados internacionales, o los mercados, digamos, a nivel general. Si vamos a dar un vistazo a la bolsa americana, una bolsa que al final del día se define, digamos, por las ganancias. Una primera parte de la jornada donde las cifras no eran tan claras, pero al final del día los operadores apuestan por cifras macroeconómicas saludables, apuestan por una dinámica mejor en China, que soporte el crecimiento global, y eventualmente pues los números son positivos. Dow Jones avanza 0.56%, el Nasdaq avanza 1.01%, el Standard & Poor's 0.70%, Russell avanza 1.39%, fondos que básicamente intercambiaban flujos, en los bonos vemos moderación, incluso recomposición o tomas de beneficios, la curva subía más del 2.60%, las referencias de año se ubican en 3.66, subiendo cerca del 2.50%, y un mercado pues que se enfoca en algunas materias primas que de alguna forma pues le dan pistas sobre perspectivas económicas, entre esas por supuesto petróleo, entre sus activos digamos relevantes en materias primas. La Agencia Internacional de Energía de los Estados Unidos incrementa su pronóstico de demanda para 2023 más o menos en 80.000 barriles por día. El anterior era más o menos 470.000, el dato actual fue 550.000. También asume una producción más alta en los Estados Unidos de 400.000 barriles, pero el mercado esto lo deja de lado, básicamente se enfoca en que la demanda pues seguirá, es decir, es creciente. Y digamos que básicamente el mercado lo asume de forma favorable. Los precios responden, aunque lo hacen realmente en una magnitud muy moderada, 0.20% para ambos contratos. El Brent se ubica en 79,70, el WTI se ubica en 74,85. Y bueno, digamos que los operadores tuvieron más bien una postura pues moderada, no es un activo donde realmente yo vea una oportunidad puntual, aunque de nuevo algunas firmas internacionales vuelven a hablar por encima de 120 para 2023 incluso. Digamos que la visión de muchas firmas cuando uno lee los informes es que es nuevamente positiva para petróleo, pero en lo personal no es un activo donde yo me sienta seguro, la serie sigue siendo imperfecta, no tengo esa capacidad de predicción en petróleo digamos de largo aliento. No descarto, claro, que en algún momento las cosas puedan cambiar y pueda hacer algún tipo de intervención, pero sería algo muy corto, pronóstico de corto plazo. Esos pronósticos tan lejanos, digamos, no los puedo realizar en este tipo de variables accidentadas o series accidentadas, así que por ahora pues simplemente lo veo desde la barrera. Si vamos al segmento individual, tenemos a Canacol subiendo por tercer día consecutivo, 2,16 $2,16 canadienses, avanzando 0.93%. En Colombia avanza 2,15% en 7.595 pesos, pivotes entre 7.650 pesos. El volumen 236 millones, un volumen pues que sí mejora frente a lo que teníamos la semana previa, pero pues claramente 236 millones no son nada significativo pues en temas de cartera. Y repito, el cierre es 7.595 subiendo 2,15%. De igual manera pues estuvo contagiada pues por todo el viento favorable del sector de hidrocarburos, energía y relacionados. Hoy también teníamos pronósticos digamos del sector de energía, entonces también digamos esas cifras fueron favorables y el mercado pues básicamente de arranque pues premia todos los activos. Digamos que cuando un mercado recibe una noticia positiva sobre un sector, sobre buenos vientos o perspectivas, casi todo sube. Ya después es donde el mercado valida la calidad y pondera si las subidas que tuvieron los activos fueron correctas o no, pero de entrada digamos que todo el sector de petróleo, energía y relacionados pues tuvo más o menos un buen comportamiento. Si vamos a los Estados Unidos, el Ecopetrol reporta su cuarta alza consecutiva, se ubica en 11,22, avanzando 0.90%, pivotes que vuelven a ser amplios, 10,74, 11,22, pivotes de los cuales no ganamos ningún tipo, digamos, es decir, no tuvimos ningún tipo de rédito, desde la semana anterior hemos tenido pivotes amplios, pero realmente no hemos ganado ningún centavo sobre ello. En Colombia la acción avanza 1,47%, se ubica en 2.646 pesos, la apertura fue bastante dinámica, la apertura fue 2.700 pesos, incluso en temas de apertura las diferencias son por encima del 6,96%. No es usual esas diferencias y básicamente pues fue una operación de arranque. No sé realmente si eso fue una operación intencional o fue un error de operador, un operador que quería vender a 2.700 y terminó fue golpeando la demanda. Digamos que no es usual esos tipos de apertura, pero digamos que es el registro y es lo que tenemos en este momento. Pivotes 2.574 y el máximo pues 2.700 pesos, y en temas de volumen 22.178 millones, volúmenes que disminuyen cerca del 61% o más o menos cerca de 34
1.000 millones de pesos frente a la jornada del viernes, donde el viernes, digamos, hubo fondos que se adelantaron a hacer algunos cruces que se esperaban para la semana, para la jornada de hoy o durante esa semana. Y si vamos a observar el mercado general de renta variable, tenemos un avance, una jornada positiva, cuarta jornada consecutiva de alzas, 0.60%, en las 1.334,69 unidades, toda pues, de la apertura de enero pues, ha sido favorable, muy diferente a la perspectiva general del mercado, y en eso siempre hago énfasis porque hay gente que a final de diciembre tuvo unas decisiones que no tenían sentido, pero como la perspectiva era que el 2 de enero o el 3 de enero el mercado se destruía, pues mucha gente salió pues, a unos precios que no correspondían. Por supuesto, yo entiendo que a veces la gente lo que busca, y la mente, digamos, trabaja de esa forma, la mente se le olvida en consecuencias y lo que quiere es tranquilidad. Pero con el paso del tiempo, cuando ese inversor ve la pantalla, esta tranquilidad se convierte en castigo, en remordimiento, en cuestionamientos. Y normalmente ese inversionista regresa al mercado y hace la tarea peor porque termina comprando mucho más alto lo que vendió bajo. Incluso seguramente cuando entren, básicamente el mercado vuelve y retroceda. Eso son las decisiones que a veces el mercado o el público toma sin ningún tipo de evidencia fundamental, sin ningún tipo de números. A mí me gustan los números porque los números no mienten. Entonces cada decisión que yo tomo tiene un número. Si ese número no existe, no importa lo que yo crea, porque las creencias a veces, digamos, se forman con vivencias pasadas que no necesariamente se repiten en la actualidad. Entonces, si su decisión no tiene un número, olvídese de eso, simplemente guíese por el número no falla, los números no mienten. Pero en diciembre fue usual ver a un público actuando más de forma emocional, que es como actúa, digamos, el ser humano. Pero en este negocio, para tener ventaja, hay que ser frío, simplemente los números son los que mandan. Así que simplemente una píldora que creo que vale la pena mencionar. Ahora, volumen 79.223 millones, muy similar al de la jornada anterior, la jornada del viernes previo. Un mercado que se refugia y valoriza en Ecopetrol con 5,42% a 2.646 pesos. Mineros avanza 5,26% a 2.000 pesos. Ustedes recuerdan, semanas previas este activo lo remataban bastante y por ahí uno leía opiniones de quiebra, de cosas que no tienen ningún tipo de fundamento, y bueno, ahí por lo menos tiene su 5,26% sin sumar pues las recuperaciones de días previos. Y Nutresa 5% al alza a 45.480 pesos. Las cifras negativas, el mercado descansa en ISA 4.35 a 22.000 pesos. Preferencia largos cae 2,27% a 6.020 pesos, un movimiento que se da, si no estoy mal, en la subasta de cierre, porque la vi un poco más alta, incluso a 6.400 en la apertura en el informe de la mañana. Asumo algún tipo de intradía, pensaría. Y Grupo Argos Ordinaria cae 1,65% a 9.805 pesos, creo que también tuvo la misma suerte que la preferencial, intradías afectando un poco el activo. Si vamos a dólar, un dólar que finaliza en 4.791 pesos, cae el 1,32%, por lo que equivale más o menos a 64 pesos aproximadamente. Segunda jornada pues de un castigo más fuerte, digamos que favorable, digamos un dólar cayendo. Recordemos que conocíamos los datos de IPC y claramente pues mostraron una inflación supremamente fuerte al cierre de 2022. Es decir, más que eso, es decir, como tal la inflación ya sabíamos que pues, sí iba a ubicar fuerte, ese digamos no hay ningún misterio. Lo que pasa es que los analistas asumían que el pronóstico de 0.84 realmente iba a ser el atinado, y diciembre pues tuvo inflaciones por encima del 1%. Esa es la sorpresa, que ni siquiera en ese mes que el mercado asumía fuertes incrementos, el techo se pudo adivinar. Así que el hecho de que petróleo retroceda, así sea por un par de días, creo que puede mitigar un poco el ruido. Cuando me refiero al ruido, es que los medios de comunicación toman un tema y están todos los días con ese mismo tema. En este momento era, por ejemplo, entrada de viajeros, en unos días, o ya serán temas escolares, dólar, inflación, serán un poco de variables, y eso por supuesto pues genera ruido y genera cansancio, digamos, en la mente de mucho inversor, que a veces lo único que hace es llegar a su vivienda, prender televisión y empieza pues a contagiarse esa serie, digamos, de pronunciamientos, y eso también hace que un inversor normal termine decidiendo de forma equivocada. Y en los test tenemos una recuperación, o se extiende la recuperación, tercera jornada consecutiva de recuperación, la parte corta, digamos, difiriendo un poco, digamos, de lo que es la parte de lo que fue el comportamiento de los bonos internacionales, pero digamos que favorable con la entrada de capital y lo que ha sucedido también en acciones, y repito, en dólar. Y en la parte internacional, pues aprovechamos un movimiento en ILF para acomodar carteras. Ustedes recuerdan, al cierre del año pasado
yo tenía una fracción que había tradeado de forma favorable, nos quedaba una fracción negativa y las últimas sesiones le han dado valor a ese activo. Así que lo que hice fue tomar ventaja, liquidarlo y básicamente salir neto con ese 50%, pero positivo, digamos, con la segunda parte. Pero lo que hice fue recoger utilidad, es decir, liquidez. Y ya, digamos, con liquidez en caja, o aumentando la liquidez en caja, ya puedo, digamos, hacer un mejor mapa de lo que puede seguir en la semana y eventualmente pues lo que puede seguir en enero. Así que esto a grosso modo fueron las actividades de la sesión. Apertura de semana para Colombia, segundo día de la semana para los mercados internacionales y bueno, pues básicamente un año que realmente comienza con un poco de dinámica ya el día de hoy, los operadores ya sus puestos de trabajo y vamos a ver qué nos trae las próximas sesiones y por supuesto pues comparto con ustedes cualquier tipo pues de dato relevante, cualquier tipo de trades, digamos, que les pueda dar a ustedes algún tipo de guía. Esto fue lo más importante de la sesión. Les hablo para Data IFX, Diego Franco.